Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes a todos los presentes por este canal. Gracias por su asistencia. Es un placer saludarles en el marco del 5º Congreso Internacional de Lectura y Escritura de la Sociedad Global. Es un gusto saludar a Lucía Natalia, a quien damos nuestros agradecimientos por participar en este congreso con la conferencia titulada En dos mundos, representaciones de las actividades letradas de estudiantes universitarios durante sus prácticas profesionales en la Universidad General Sarmiento, Argentina. Lucía Natalia es docente investigadora de las Universidades Nacional de Luján y General Sarmiento en Argentina. En la Universidad General Sarmiento, Lucía coordina un espacio curricular obligatorio en tramos intermedios y avanzados de todas las carreras de pregrado con el nombre de Acompañamiento de Lectura y Escritura en las Disciplinas. Lucía ha dictado cursos y seminarios dirigidos a académicos sobre la inclusión de las prácticas letradas en las materias universitarias en distintas universidades latinoamericanas, así como distintos seminarios de posgrado. También ha coordinado libros y publicado numerosos capítulos y artículos sobre lectura y escritura. Actualmente investiga sobre las transformaciones de las identidades y las prácticas letradas en el pasaje de la vida universitaria al mundo laboral. Lucía, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Diana. Te agradezco a vos y a todos los organizadores por esta oportunidad de compartir, sobre todo en este momento en que estamos así todos muy aislados. Es un enorme placer estar en contacto con los colegas. Muchas gracias, Diana. Bueno, Diana, acá como Diana está compartiendo la pantalla, les quería comentar que mi presentación tiene que ver con, como ella comentó antes, con las actividades letradas que desarrollan los estudiantes durante sus prácticas preprofesionales y en sus primeras incursiones en el mundo laboral, ¿sí? Por eso de ahí la parte que está en rojo del título de la presentación están como en dos mundos, ¿no? Como verán en la siguiente diapositiva, les planteo las preguntas que pretendemos ir respondiendo hoy, ¿sí? O empezar a aproximarnos a estas respuestas. En primer lugar, me interesa ver de qué manera se desarrollan las prácticas de escritura que tienen lugar en estos ambientes laborales, estos espacios laborales, y también, por supuesto, qué papel juegan los novatos en esas prácticas letradas. Por otro lado, dado que recién se inician en ese lugar, nos interesa saber cómo aprenden los géneros que son específicos de esos ámbitos, si ellos, a partir de sus experiencias previas, aportan saberes genéricos y discursivos a las instituciones locales, y en todo caso, si los aportan, qué saberes ponen en juego en el momento de participar de esas actividades letradas. Y qué tipo de saberes construyen, si es que los construyen, y cuáles son, ¿no? ¿Qué cosas nuevas aprenden sobre la escritura cuando se inician en la vida laboral? En la siguiente diapositiva, yo sinteticé brevemente algunos antecedentes sobre el tema. Como ustedes saben, en los estudios latinoamericanos sobre lectura y escritura, han predominado los trabajos que se ocupan de los estudios de los periodos iniciales de las carreras, ¿no? Los talleres iniciales, los centros de escritura. Paulatinamente han ido surgiendo investigaciones e iniciativas que tienen que ver con el avance dentro de las carreras, pero hasta el momento poco hemos explorado acerca de qué ocurre en ese pasaje de la universidad a el mundo laboral, a la actividad profesional. Este tema sí tiene bastante tradición en los estudios de género, ¿no? en la nueva retórica, en diversos estudios que se iniciaron en la década de 1990,
se encuentra este análisis del pasaje, de la transición de los estudios superiores a la vida laboral. Ahí tienen ustedes una serie de trabajos, algunos muy importantes al respecto. El tema también ha sido abordado en estudios norteamericanos de español como lengua extranjera, como L2. Un conjunto de autores defiende la idea de que el aprendizaje en servicio comunitario favorece mucho el aprendizaje del español para quienes están iniciando en esa lengua, quienes están estudiando sistemáticamente nuestro idioma. En Latinoamérica, por supuesto, no es que estén ausentes las preocupaciones sobre las cuestiones profesionales, pero sobre todo nos hemos dedicado a describir los géneros y a describir los géneros, digamos, desde una perspectiva textual, básicamente, si bien siempre estamos considerando el contexto y los entornos en los que se emplean los géneros, la mirada ha estado básicamente puesta en el género, en el discurso, y no tanto en las situaciones que se vivencian en los entornos laborales. Así que, bueno, buscaremos la manera de ir articulando estos antecedentes en nuestra discusión. En la siguiente diapositiva ustedes van a encontrar un esquema de esta presentación. Voy a contarles un poco cuál es el contexto en el que estamos desarrollando la investigación. Les voy a contar un poco los pasos que hemos dado, mencionar algunas nociones clave, ¿sí? Para luego de dar los pasos metodológicos, contarles algunos de los hallazgos, hacer unas reflexiones de cierre y, por supuesto, espero que luego tengamos un rico intercambio como vi en las presentaciones de la mañana. Bueno, empecemos. Ahí tienen ustedes el contexto en el que está radicada la universidad. Está radicada la investigación. Se trata de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es una universidad relativamente joven, tiene unos 30 años, fue creada en 1992 y está enclavada en una zona cercana a la ciudad de Buenos Aires, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y es una zona donde viven trabajadores, los que se desplazan habitualmente a la ciudad capital para desempeñar sus tareas. La universidad fue creada en el contexto de la ampliación del sistema universitario en nuestro país y se crearon distintas instituciones que buscan no solo atender a la educación superior, sino también al desarrollo del entorno. Como verán en las siguientes fotografías, van a ver que en la siguiente pantalla van a ver una foto aérea de la universidad, que es eso que está ahí como un hexágono, calculo, no conté los lados, mirando a ese territorio que la circunda, ¿no? Y en esta institución nos interesa particularmente, como les decía antes, promover los derechos de los estudiantes. En la institución se considera que estudiar, tener acceso a los estudios superiores constituye un derecho y que para eso está la universidad pública, que en Argentina quiere decir que es una universidad totalmente gratuita. Bueno, en la siguiente diapositiva les voy a contar un poquito cómo vamos trabajando con la literacidad académica y profesional a lo largo de todos los estudios de grado. De grado, cuando decimos de grado, es de las licenciaturas, ¿no? Y pregrado son carreras técnicas. En la institución, desde el año 2019, se ha creado un programa de acceso y acompañamiento a los estudios de grado y pregrado que contiene 3 espacios destinados a la lectura y a la escritura, entre otros talleres. Pero los 3 espacios tienen una larga historia dentro de la institución. Actualmente tenemos un taller inicial de lectura y escritura que está ubicada en el primer semestre. Antes era un curso para aspirantes, ahora es un curso destinado a todos los ingresantes. Es una de las primeras materias que cursan los estudiantes junto con alguna otra. En el primer año también tienen otro taller de 32 horas, en este caso
ya se empieza a asociar con una asignatura en particular de ciencias sociales que también es común y obligatoria para todas las carreras. Y en los tramos más avanzados, como se ve en la siguiente diapositiva, tenemos lo que hoy denominamos ALED, acompañamiento a la lectura y la escritura en las disciplinas, que antes era un programa denominado PRODEAC. Nosotros, este es el espacio que yo coordino y en el que dicto clases, trabajamos en 2 asignaturas, una intermedia y otra avanzada, o 2 intermedias o 2 avanzadas, de todas las carreras de la universidad. Se trata de un trabajo que, digamos, hacemos en colaboración con los docentes disciplinares, con los docentes que están a cargo de las asignaturas. Trabajamos cooperativamente en las mismas clases que ellos dictan. Es decir, no hacemos un trabajo aparte con ellos, ni trabajo aparte con los estudiantes, sino que trabajamos en parejas pedagógicas dentro de el espacio, el horario, el aula de la asignatura. Bueno, en la siguiente diapositiva van a encontrar ustedes algunas pistas sobre el proyecto de investigación que estamos desarrollando desde el año 2019. Es un proyecto que busca, como les decía antes, tiene como 2 propósitos generales. En primer lugar, generar conocimiento sobre las prácticas letradas que tienen lugar en contextos profesionales, y esto porque en general no tenemos mucho conocimiento sobre lo que ocurre en organizaciones latinoamericanas, por lo menos por ahora. Eso sería un objetivo general destinado, digamos, hacia la propia disciplina en la que nos desempeñamos. Y por otro lado, hay un objetivo general que apunta más a cuestiones pedagógicas, que tiene que ver con esto de aportar a la pedagogía de la escritura en el nivel superior, sobre todo en lo relativo a la formación profesional, ¿sí? Sobre géneros académicos tenemos bastante bibliografía generada en esta parte del mundo, pero por ahí sobre estas cuestiones falta un poco de desempeño. Así que sigamos. En la siguiente diapositiva les presento básicamente algunas nociones teóricas de base, ¿sí? Que están tomadas de distintos enfoques teóricos que a nuestro juicio son complementarios, buscamos integrarlos. De la teoría de la actividad tomamos la noción de actividad social, ¿sí? Tomamos ligado a esto y en la misma teoría la noción de actividad letrada que supera, digamos, es más amplia que la de escritura como cuestión de poner en texto, ¿no? Y de elaborar, de lo procesual que ya conocemos de la psicología cognitiva, sino que tiene que ver mucho con las actividades que se llevan a cabo a través de la escritura, cuáles son las finalidades, cuáles son los participantes, en qué escenarios, en qué tiempos se desarrolla esa actividad y cuáles son las tecnologías que intervienen, o sea, amplía el conjunto de aspectos a considerar. Y por supuesto, es la base de nuestro trabajo, no puede estar ausente, digamos, la noción de género. Consideramos una variedad de enfoques tratando de integrarlos. Trabajamos tanto con la nueva retórica como con la lingüística sistémico-funcional, tratando de tomar lo mejor de cada casa, digamos, lo mejor de cada casa, como decía Joan Manuel Serrat. En la siguiente diapositiva, bueno, les quiero contar un poco el trabajo que venimos haciendo desde que empezamos con el proyecto. Como les contaba, cuando formulé el proyecto en el año 2018 para que saliera a evaluación externa, digamos, habíamos pensado trabajar con 3 carreras, concretamente con 3 carreras con las que ya teníamos relación desde PRODEAC en ese momento. Pero cuando empezó formalmente a desarrollarse la investigación, empezamos a recopilar y a analizar planes de estudio, programas de materias, para ver en cuáles
había un espacio formalmente inscripto como prácticas preprofesionales. También revisamos normativas nacionales e institucionales. Para algunas carreras las prácticas preprofesionales son obligatorias. Ingeniería, medicina, bueno, algunas carreras así de alta incumbencia social, de alto interés social para la nación, ese espacio es obligatorio, mientras que para otros no. Pero lo que nos encontramos es que algunas materias o algunas carreras, aunque no tenían formalmente ese espacio para las prácticas profesionales, sí preveían algún tipo de práctica a través de alguna de las materias de las carreras. Así que ahí decidimos ampliar el espectro de carreras contempladas y yendo más allá de ese tramo obligatorio que es para algunas carreras, nada más. Bueno, después estuvimos seleccionando los participantes, voy a decir algo más al respecto, confeccionando las entrevistas y comenzamos a realizar algunas entrevistas. Cuando empezamos, como verán ustedes en la siguiente, ahí está, empezamos con las entrevistas, en el momento en que estábamos seleccionando a quiénes íbamos a entrevistar, hicimos algunas entrevistas preliminares y ahí nos encontramos con que la situación ideal que nosotros habíamos pensado que íbamos a encontrar, que estos primeros contactos de los estudiantes universitarios con el mundo laboral se daban en ese marco de las prácticas preprofesionales, nos encontramos con una variedad de situaciones con bastante disparidad, digamos. Por ejemplo, nos encontramos con estudiantes que habían empezado su carrera laboral antes de inscribirse en la universidad. De algún modo lo que habían hecho era empezar a estudiar porque ya trabajaban en un organismo público. Otros, como ya trabajaban en un organismo, en el momento de hacer sus prácticas preprofesionales eligieron hacerlas en ese mismo lugar, pero como vimos en muchas entrevistas, ahí adoptaban, digamos, como otro rol. Otros no habían accedido a ámbitos laborales a través de la carrera, pero trabajaban, digamos, o sea, tenían puestos de trabajo en espacios vinculados a su perfil de graduados. Había otros estudiantes que al revés, habían estudiado, habían hecho toda la carrera, habían cursado todas las materias, pero nunca habían tenido oportunidad de tomar contacto con una organización afín a su perfil de egresado. Así que nos encontramos que esa situación prototípica que nosotros habíamos pensado era la menos prototípica. Por este motivo, ampliamos la cantidad de participantes que quisimos incorporar, tanto estudiantes que habían trabajado como graduados recientes que se estaban incorporando al ámbito laboral, y también a estudiantes que nunca habían trabajado para ver cómo veían ellos este hecho de no conocer los espacios laborales. Y también, a raíz de estas decisiones de los cuerpos académicos que empezamos a ver a través del relevamiento, decidimos también entrevistar a coordinadores de carrera, miembros del comité, docentes de distintas asignaturas. Así que, bueno, acá les estoy recordando un poco las preguntas que ya les había mencionado, así ya podemos pasar a ver si podemos encontrar algunas respuestas. Acá yo voy a ir citando, ustedes van a encontrar ahí testimonios que yo puse entre comillas de otro color para marcarlo de algún modo, donde traigo ejemplos que ustedes pueden ir leyendo también, para ver cómo son, en este caso, las prácticas de escritura en los ambientes profesionales. En este caso, este estudiante de la licenciatura en Ecología, es una estudiante que entrevistamos antes, estaba terminando la carrera, ya estaba haciendo su tesis de pregrado, o su tesis de final de carrera, digamos, y nunca había entrado a trabajar en ningún lado. Pero su tutor de tesis le había ofrecido incorporarse a una institución donde realizan informes hidrológicos
es un organismo oficial. Así que la entrevistamos antes de que empezara a trabajar y luego a los pocos meses de haber empezado, que es este breve testimonio. Y ella nos cuenta cómo son estas prácticas ahí. ¿Qué encontramos? Que una Secretaría de Ambiente de alguna provincia le pide a este organismo que se elabore un informe acerca de la situación de unos ríos porque hay sequías o hay inundaciones, por algo así. Entonces, ellos lo que hacen es tomar datos que en general se los provee Prefectura Naval, que es un organismo ajeno a esta institución. Ellos Prefectura toma las medidas de los ríos, se las pasa a este instituto. En el instituto esos datos crudos los procesan a través de un modelo, un sistema de modelado de datos que se elaboraron en la propia institución, y los pasan por ese modelo y luego Andrea, que es esta estudiante, redacta el informe. Ni bien llegadita a la institución, redacta el informe, luego lo discute con su jefe, introduce ajustes y luego se discute todo este informe que elaboró ella con todas estas ayudas y todo este recorrido de información, y en unas reuniones los proyectan en unas pantallas, en una pared, y siguen discutiendo acerca de esa primera versión hasta que finalmente, en función del objetivo, se publica todo en Internet. Fijémonos en la siguiente diapositiva. ¿Qué vemos acá de esta práctica de escritura que observamos en otras entrevistas también? Pongo algunos ejemplos, pero también se ve en varias de las entrevistas y en prácticas producidas o generadas en distintos tipos de organismos. En primer lugar, lo que vemos que es una actividad situada en un contexto muy particular, ¿no? En este organismo, donde intervienen una serie de actores con distintas especialidades. Aparece muy motivada por una necesidad social, con una cuestión de medio ambiente de una provincia. Básicamente ahí se trataba de una provincia con mucha agroindustria, por lo cual el curso de los ríos es muy importante para el riego. Aparece ligada a un género muy tipificado dentro de la institución, ¿sí? Andrea, después van a ver en otro testimonio que ella dice que ya había un montón de estos informes y ella los miró. Es un informe a la vez, es un género que se desarrolla en distintas fases y distintas instancias, con la participación de varios actores, muchos filtros, digamos, ¿no? La prefectura, el que modela los datos, el que redacta el informe, los que los discuten, los que lo publican, así que se ve en este sentido que es muy dispersa, diría Paul Pryor, y muy mediada por distintos actores, ¿sí? Y también por distintos artefactos y tecnologías, como los aparatos de medición de los ríos, por ejemplo. Y también se ve que los documentos circulan a través de distintos circuitos. En una dimensión vertical, lo mira el jefe, lo miran los empleados de rango más bajo, Andrea era una pasante en este momento, pero también pares en una dimensión horizontal. Esta descripción, además, se condice con lo que ha señalado Batia también en relación con otros espacios como empresas de relaciones públicas o de publicidad, no recuerdo bien. Así que esta descripción que pudimos recabar a través de lo que nos decía esta estudiante, parece ser bastante ajustada en relación con lo que ocurre en los ámbitos profesionales. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es que Andrea, esta estudiante, va aprendiendo los géneros, o cómo va haciendo este informe hidrológico que ella dice ahí en la cita que tenemos ahí, que nunca los había visto en la universidad. Yo nunca había manejado este tipo de informes, por eso cuando empezó, le encargaron la tarea, vas a hacer los informes, lloraba, dice ella, ¿no? No sabía qué hacer. Pero bueno, ¿qué hizo Andrea para aprender a hacer estos informes? Me puse a leer informes anteriores y encima, como no me gustaban, como estaban escritos
Y encima no me gustaban como estaban escritos. Así que para hacerlos, ahí está en rojo, fui como guiándome con los informes anteriores que se habían hecho y después fui modificando algunas cosas, las cosas que no me gustaban. Bueno, ahí también yo le repregunté si en la institución habían aceptado, y ella me dice que totalmente no, que le hicieron un montón de sugerencias en esas rondas de diálogo. Entonces ahí se fue ajustando hasta que ahora, unos meses después de haberse incorporado, ya no le dicen nada cuando redacta o le dirán cosas menores. En la siguiente diapositiva, ahí también encontramos otro testimonio de una estudiante de la licenciatura en Administración Pública, que cuando le preguntamos cómo había hecho para aprender, dijo, bueno, que sí, que se había basado en lo que venía haciendo la persona que estaba antes en el puesto, y que su jefa le dijo, mira, le dio una caja, acá tenés, toma este modelo, léelo y mete las cosas acá. Y bueno, que esta directora de su área la acompaña mucho, le enseña mucho. Y acá, siguiendo en la otra diapositiva, podemos encontrar algunas relaciones entre lo que había dicho antes la estudiante de ecología con lo que dice ahora la estudiante de administración pública. Los estudiantes, para aprender a hacer estos géneros, para aprender a producir estos géneros profesionales, recurren a relaciones de intertextualidad con producciones avaladas, son las producciones que circulan dentro de la institución. Pero además ellos usan la intertextualidad primero como un recurso discursivo, ¿no? Voy tomando lo que había, pero también como un recurso social. Primeramente no dicen, yo no estoy de acuerdo, esto no me gusta, lo voy a cambiar. Al principio aceptan, y yo creo que acá también hay un objetivo social, institucional de parte de estas estudiantes, que es afiliarse a estos grupos para ir incluyéndose como miembros, ¿no? Otra cosa que encontramos en este aprendizaje de los géneros es que hay unas guías, unos ayudantes que colaboran con el novato dentro de la organización, que es algo que también encontraron unos investigadores que analizaron este pasaje, Díaz, Friedman, Medway y Paré, hacia fines de la década del 90. Así que bueno, encontramos este mix entre apelar a un recurso, digamos, autogenerado de la intertextualidad y el otro es conseguir ayuda de parte de un colega. En la siguiente, un old member, digamos, como dicen por ahí. Acá vamos a ver qué pasa con los novatos. ¿Cuál es ese rol que ellos tienen? ¿Es un rol meramente pasivo? ¿Reproducen lo que encuentran? ¿Nunca dicen nada hasta que acceden a un puesto mejor? ¿Cómo funciona esto? Bueno, acá lo que tenemos también es el testimonio de otra estudiante de administración pública que, bueno, nos cuenta que un día llega un jefe nuevo a su área y que este jefe, cito acá lo que está marcado en rojo, como vio que yo había trabajado, me dijo que lo ayude, ¿sí? Entonces, así que estuve haciendo proyectos con él, armé uno y no fue muy bien, lo reimplementé, lo repuse en práctica, así que después él, comillas, me pasaba el borrador y yo se lo iba cambiando y modificando para que quede como un proyecto profesional. Parece que esta estudiante o esta graduada reciente, digamos, no veía con muy buenos ojos las producciones de su jefe. ¿Y por qué no lo veía así? Que es lo otro que está en rojo más abajo. Porque no tiene esa mirada que tenemos acá es la universidad en esta cita, en cuanto a la estructura. ¿Qué va primero? ¿Qué cosas tener en cuenta? Parece que este jefe no lo veía así. Veamos en la siguiente diapositiva qué hace ella. Entonces, cuando ve estas cosas que no le gustan, le dice a su jefe, mira, capaz estaría bueno mandar algún dato, alguna estadística, algo para justificar. Porque a vos te presentan el proyecto y dicen, mira, tengo esta idea, pero bueno, ¿cuál es el objetivo de esta idea? ¿Es necesaria? ¿Hay una necesidad para que se implemente esto? Trato de decir, bueno, pensemos cómo justificarlo para que tenga más peso y que lo quieran tomar. Porque esta es la mirada de la administración pública. Entonces acá, esta graduada reciente
parece estar emulando lo que nosotros, los profesores de escritura, los profesores en general, les decimos a ellos cuando estamos corrigiendo sus textos. Pero lo que es más interesante aún es que esta graduada reciente le está imprimiendo a ese texto de un municipio la estructura de un texto académico, ¿no? Está trasladando de algún modo lo que ella aprendió en la universidad a esas producciones municipales. En la siguiente diapositiva podemos sintetizar un poco el rol que asumen los novatos. Bueno, en primer lugar, presentan un análisis crítico de los recursos lingüísticos, discursivos que están estabilizados en la institución. Cuando leen, no leen pasivamente, están preguntándose qué les gusta, qué no les gusta, etc. ¿Sí? Y por supuesto que además empiezan a introducir cambios, calculo que estilísticos, en lo que decía Andrea, la primera entrevistada que mencioné, pero también cambios en la estructura esquemática del género, ¿no? Entonces están ellos aportando, digamos, formalizando de algún modo el género con el que se encuentran o la estructura del género con la que se encuentran cuando ingresan. En este sentido, hay una intertextualidad con géneros académicos y acá lo que podemos decir es un poco que esto se condice con lo señalado por Natalia Artemeva cuando estudia distintos casos y donde ve que algunos estudiantes introducen cambios en los géneros que encuentran en las organizaciones, plantean unos proyectos diferentes a los que se venían dando en la institución, pero contradice en parte lo que dicen Díaz y otros al respecto, que plantean que la universidad y el mundo laboral son mundos aparte, son mundos separados y que hay que reaprender los géneros una vez que un novato se incluye o se inserta en una organización. Pero en nuestros testimonios lo que encontramos es que sí se dan, ellos tienden esos puentes entre un ámbito y el otro. Y también que asumen, o por lo menos se asignan, tendríamos que corroborar con lo que dicen otros actores de estos ámbitos, se asignan un rol activo, ¿no? Casi de supervisión de esos géneros que se encuentran. Se ubican en un rol así muy agentivo, que es algo que todavía no hemos examinado, tenemos algunas observaciones iniciales, pero que todavía no lo hicimos sistemáticamente. Y otra cosa que a mí me parece sumamente importante es que a través de estos intercambios o estas sugerencias que hacen los estudiantes en sus ámbitos laborales, lo que encontramos es que se da una articulación entre instituciones, entre la universidad y los municipios o la universidad y este instituto de hidrología. ¿Y en qué se da? En primer lugar, bueno, los estudiantes dicen estar llevando saberes adquiridos en la academia a estas instituciones, pero a la vez estas experiencias están nutriendo los aprendizajes adquiridos en la universidad, como vamos a ver en las próximas diapositivas, que precisamente nos concentramos en esto de qué aprenden sobre la escritura. Bueno, acá encontramos dos... este que está arriba, donde dice, ahí teníamos que saber hablar dos formas diferentes, lo que está haciendo nuestra entrevistada, en el momento de la entrevista era una graduada reciente, pero había hecho sus prácticas preprofesionales con apoyo de los docentes de escritura, de Lucía Molina, una colega en ese momento, que estaba trabajando en prácticas preprofesionales en administración pública. Cuando reflexiona esta graduada sobre lo que había hecho en sus prácticas, ella encontró que ahí
tenían que hablar para la institución de una manera y para el equipo docente que acompañaba estas prácticas preprofesionales de otra manera. Ahí teníamos que saber hablar dos formas diferentes, porque acá, en la universidad, hay una cuestión más académica, hay conceptos, en cambio, eso no tiene nada que ver con el ámbito del municipio, entonces ahí aprendimos a saber qué cosa decir y qué no en cada uno de estos mundos, ¿no? Y otra entrevistada de ecología, Agustina en este caso, que tampoco había trabajado hasta el momento, ni había tenido contacto con otros grupos fuera de la universidad mientras estudiaba, dice, bueno, que mientras hacía una pasantía en una municipalidad en el área de Verdes, tuvo que aprender a cambiar el tipo de lenguaje, ¿no? Y tener la capacidad de ver qué va a entender o la forma que el público va a poder entender. Y tiene que aprender a ver también cómo se maneja el municipio. Dice, todavía estoy aprendiendo qué se pone, qué no, depende de la persona que uno va a ir a hablar, se le dice un resultado o se le dice otro. Eso sí lo aprendí allá en el municipio. Y cuando yo le preguntaba la parte política, ella me dice, claro, a ser políticamente correcta lo aprendí allá. Así que esto también, a qué decir, qué no decir y a cómo decir en cada lado, se aprende en el ámbito profesional. En la siguiente diapositiva vamos a ver también que a partir de sus experiencias comienzan a desarrollar reflexiones muy potentes, como esta, por ejemplo, ¿no? Son dos productos, los estudiantes en la práctica preprofesional de administración pública tienen que elaborar un documento que se les solicita desde el municipio, para el municipio, y luego tienen que hacer un informe sobre la práctica preprofesional para el equipo docente que trabaja con ellos, ¿no? Que en general está conformada por una docente del área y una docente de ALED. Entonces ahí esta estudiante o esta graduada reciente dice, son dos productos totalmente distintos. Al principio, uno es bien académico porque para eso citás, encarás una problemática, lo que ya sabemos. Y nosotros al principio no sabíamos cómo traducir eso, pero después nos dimos cuenta, no se traduce en una presentación más a nivel ejecutivo, es otro producto. Y eso lo descubrieron durante sus prácticas preprofesionales. Eso en el momento lo descubrimos, pero antes no lo habíamos visto. Así que esta reflexión sobre los géneros, su relación con los ámbitos, con las audiencias, y sobre los géneros, son dos géneros el que tenían que presentar a la institución y a la universidad, son géneros totalmente diferentes. Esta reflexión metalingüística que ilumina los géneros de los dos ámbitos se produce porque está participando en estas prácticas preprofesionales. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver sintetizados qué es lo que aprenden sobre la escritura. Bueno, en primer lugar, y esto es lo que dicen Díaz, Friedman y otros, en sus prácticas preprofesionales en el mundo laboral, lo que aprende es a identificar claramente los propósitos de los géneros. Y esto tiene que ver, sobre todo, porque en las instituciones, en toda actividad social hay muchos objetivos, pero en las instituciones, bueno, todo está más orientado a resolver un problema, ¿no es cierto? En general, lo que sucede en la universidad es que el único objetivo, o uno de los pocos objetivos que tienen los estudiantes es aprobar la asignatura, mostrarle al profesor que han aprendido, que han estudiado, obtener una buena nota. No son cosas menores, pero son menos. También empiezan a aprender con esto de los distintos destinatarios, aspectos ideológicos de las instituciones, empiezan a reconocer audiencias, a adecuar su registro, no solamente en cuanto al vocabulario, sino a qué decir y qué no. Por supuesto, adecuan sus enunciados.
esto que ya había comentado, elaboran reflexiones metalingüísticas y metadiscursivas sobre los géneros de los distintos ámbitos, algo que también notaron Keter y Hunter, y cosas que no vimos acá, porque, bueno, no podía excederme, ya estamos sobre el tiempo. Hay modos de comportamiento, no puedo ir a hablar primero con el jefe de mi jefe, primero tengo que hablar con mi jefe, comportamientos que están también regulados, por supuesto, dentro de las instituciones, que son bien jerárquicos, los aprenden allí. También aprenden a desarrollar su autonomía, porque les piden que hagan algún material y ellos tienen que identificar la problemática, hacer una propuesta, y esto en general muchas veces no ocurre en las instituciones universitarias, donde por ahí el tema, la bibliografía, la problemática, la ofrece el mismo profesor. Entonces, acá, en esto de poder encarar los géneros, y aparte incluso todo el set de géneros que van a emplear para defender su propuesta en estas instituciones, las deciden ellos por sí mismos. Así que desarrollan una mayor autonomía. En la siguiente diapositiva voy a empezar a desarrollar algunas reflexiones de cierre. Bueno, en primer lugar, lo que encontramos es que los estudiantes son estratégicos, saben usar algunas herramientas, apelan a la intertextualidad, que seguramente han tenido mucha oportunidad de desarrollar durante la universidad, adaptando sus lecturas, ¿no? También estableciendo, otra de las estrategias es establecer relaciones con pares y superiores para que los colaboren con ellos en el pasaje a ser un miembro más activo de estas instituciones. También vemos que no son críticos, y se animan y gustan de introducir cambios en las estructuras establecidas en las instituciones. Para ello apelan a sus conocimientos genéricos y discursivos construidos en la universidad. Luego, en la siguiente diapositiva, vamos a ver que amplían sus aprendizajes sobre los géneros y los registros, que elaboran reflexiones que profundizan, no solamente que profundizan sus conocimientos, y se generan vasos comunicantes entre la universidad y las organizaciones. Finalmente, hay algunas reflexiones de cierre, digamos, que tienen que ver con lo que nos aporta este tipo de investigaciones. En primer lugar, nos aporta cuestiones interesantes para el trabajo con la escritura en asignaturas disciplinares avanzadas. Tendríamos que promover el trabajo en equipo, una mayor autonomía en el diseño de los géneros, en el diseño de las problemáticas, de la selección de las problemáticas, debería ser mejor dicho. También me parece que ofrece indicios fuertes para ser tomados por los comités de carrera, ¿no? Como que realmente se ve que estas instancias de pasar por el ámbito profesional es muy formativo, así que las carreras que no lo incluyen, me parece que es bueno que lo incluyan. A la vez, queda para futuros trabajos algunos interrogantes sobre qué ocurre con estas cuestiones en otros ámbitos profesionales, en otras disciplinas, no necesariamente en espacios públicos como los que estuvimos indagando por el momento. Y, por supuesto, ampliar nuestros resultados con más entrevistados y, sobre todo, con entrevistados que ocupan otros roles en estas prácticas letradas. Bueno, más adelante ustedes van a ver las referencias. Hay varias diapositivas, Diana, si las querés pasar. Después ustedes lo van a tener. Y bueno, finalmente, en la última diapositiva, quiero agradecerles su amable atención. Y bueno, estamos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Excelente trabajo. Unos muy valiosos aportes para esa formación de la escritura que hacemos desde la universidad, pero esta vez que tú nos presentas contextualizada
ya en los contextos, y valga la redundancia, reales de los estudiantes tienen que desempeñarse. Es el momento de las preguntas. Perfecto. Voy a mirar si hay alguna pregunta. Bueno, a ver si encuentro alguna pregunta. Hay saludos básicamente de distintos colegas. Muchas gracias. Gracias por las felicitaciones. Bueno, hasta ahora no encontré preguntas. No sé si alguno la tiene por ahí o la quiere. Yo tengo una entonces. Dale. ¿Cómo podemos acercar esos dos mundos, el mundo laboral y el mundo de la universidad? Porque nos hemos preocupado porque el alumno aprenda ese registro académico de la universidad, ese que está presente, ¿verdad? En ese desarrollo de cada una de sus asignaturas, tanto en las generales como las específicas, las disciplinares de su carrera. Pero eso que ustedes han encontrado, ¿tienen alguna idea, una propuesta de cómo empezar a articular esos mundos? Sí, totalmente. Yo creo que una inmersión temprana o, no digo una inmersión completa, digamos, desde los primeros momentos de la carrera, porque bueno, algún conocimiento tienen que hacer para actuar durante un tiempo sostenido, pero conocer tempranamente los ámbitos laborales a mí me parece que pone un norte muy interesante. En otro momento, en otra investigación que hicimos anteriormente, estábamos trabajando con la presencia de la cuestión de los géneros profesionales en las primeras materias, en primer año. Y lo que encontramos es que un profesor de ingeniería, de introducción a la ingeniería, les pedía a los estudiantes que elaboraran un proyecto ingenieril, digamos, que desarrollaran un proyecto. Los estudiantes tenían cero conocimiento de aspectos de las tecnologías en ingeniería, de materiales, no sabían nada. Pero lo que nos decía el profesor en las entrevistas es que él así les sembraba la vocación, les sembraba el deseo de ser ingenieros, les ponía por delante la motivación de llegar en algún momento a concretar ese proyecto que habían diseñado como una cuestión de deseos nada más, sin saber mucho todavía de las metodologías. Pero yo quiero iluminar un pueblo con luz solar, no sé, cosas así, ¿no? Ponerle ante todo la meta, el logro que iban a obtener al final de la carrera y sembrar en ese punto. Pero yo creo que estos días que estaba trabajando con estudiantes de educación que tienen que elaborar una ponencia, están en el último año, nunca lo habían hecho antes, aunque sí habían escrito muchas monografías. Y una de las estudiantes nos decía, esto de poder hacer una ponencia y presentarlo en un congreso, que es una práctica profesional para los investigadores, digamos, tendría que estar antes, porque es foguearse, es ir conociendo el terreno que luego les será propio, digamos, ¿no? Así que bueno. Acá vi algunas preguntas, está Norma Barleta, ¿cómo estás, Norma? Que preguntaba si los estudiantes se pueden convertir en investigadores de géneros discursivos. Totalmente. Hola. Ahí está la pregunta, perdón. Hola, Norma. Sí, totalmente. De hecho, creo que no lo dije. En nuestra investigación se han incorporado estudiantes como investigadores. Tenemos estudiantes, ¿por qué? Porque nosotros como docentes de la universidad y más del área de letras, digamos, que no somos de la especialidad, no tenemos mucho acceso a los ámbitos laborales. Entonces, incorporamos a varios estudiantes como investigadores, estudiantes o graduados recientes como investigadores. Entonces, ellos hacen registros en sus lugares de trabajo, estudiantes o graduados que trabajan. Hacen registros de lo que ocurre
también recopilan géneros de esos ámbitos. Y luego tenemos como subgrupos. Yo trabajo con estudiantes de ecología, Lucía Molina está trabajando con estudiantes de administración pública, Paula García está trabajando con estudiantes de comunicación. Entonces, en cada subgrupo estamos recopilando los géneros y describiéndolos junto con estos estudiantes o graduados recientes. La idea es ir desarrollando en ellos ese conocimiento de los géneros, porque también aspiramos a que los especialistas en un área dominen la escritura y la dominen también para ser en el futuro formadores de otros estudiantes en lo que concierne a los géneros discursivos. Me parece que la visión del insider es sumamente importante y que se complementa perfectamente con la mirada lingüística que le podemos dar los docentes de ALED en este caso. No sé si quedó claro, pero coincido en la idea de que sí se pueden convertir en investigadores, sí, totalmente. Acá también me pregunta Ayelen Cavallini, ¿cómo es el trabajo con los equipos docentes de la materia desde el programa LED? Bueno, lo cuento muy brevemente. Nosotros trabajamos en primer lugar, con los secretarios académicos y los cuerpos académicos de las carreras de los institutos que conforman la universidad, y les pedimos a ellos que seleccionen las materias que por carrera van a participar en cada año lectivo. Por eso hacemos una distribución de docentes ALED con los que van a formar parejas pedagógicas. Entonces, los docentes de ALED tenemos un trabajo compartido con los docentes disciplinares. Nosotros colaboramos con ellos en la planificación de las actividades, sobre todo lo que tiene que ver con lectura, escritura, armamos cronogramas, colaboramos en el diseño de las consignas, luego dictamos clases junto con ellos en las clases en las que se administran esas consignas, corregimos borradores de los estudiantes junto con los docentes, hacemos participaciones en las clases, hacemos todo un trabajo que va con el cuerpo académico, con los docentes y con los estudiantes. O sea, trabajamos con un espectro de actores que se desempeñan en las carreras. Pero bueno, sí. Es más amplio. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo puede relacionar la pedagogía por proyectos frente a los aportes dados? Esa pregunta la formula Carlos Pinzón. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Bueno, yo creo que está directamente relacionado, es decir, la pedagogía por proyectos es muy similar a lo que los estudiantes tienen que hacer en los ámbitos profesionales, digamos, ¿no es cierto? Es decir, ellos tienen que llevar un proyecto a cabo, por ejemplo, en las prácticas preprofesionales, en una ocasión, y lo hacen los que ya se desempeñan, en el municipio le dicen, bueno, queremos hacer cambios en la gestión de la salud. Entonces, el equipo de trabajo de estos practicantes o graduados recientes tiene que ir, investigar en los lugares, en los consultorios, en las salas de atención, detectar problemas, elaborar proyectos para mejorar la atención en esos ámbitos. Trabajan, en otra de las entrevistas esto aparece, ellos trabajan con los equipos médicos para que también los médicos elaboren proyectos, los arman, les hacen hacer reuniones periódicas. Así que esto se asemeja mucho, digamos, a un trabajo, no es como un trabajo práctico porque es mucho más, porque es en terreno, porque es con actores reales, etcétera, etcétera, pero es un verdadero planteo o problema de resolución profesional que tienen que resolver en el campo, digamos. Y bueno, esto también aparece en otras carreras
donde como trabajo final de grado tienen que ellos detectar, por ejemplo, en las ingenierías, detectar un problema en una empresa, diseñar un proyecto de solución, llevarlo adelante, informarlo. Así que yo encuentro mucha similitud entre la pedagogía por proyectos con lo que ocurre. Una pedagogía por proyectos sería como un paso previo a la actividad profesional, pero tiene que ver con desarrollar una actividad bien concreta y con actores de estas instituciones, ¿verdad? Sí, tenemos otra pregunta de Clara Lucía Pradilla. Dice, el trabajo compartido se desarrolla por codocencia, me imagino que debe decir. Sí, sí, totalmente. Cuando hablamos de codocencia, lo que quiero decir es que trabajamos en colaboración directa con el docente de la disciplina, digamos, ¿no? En este tiempo, además, desde que estamos con la pandemia y en aislamiento, que seguimos trabajando, digamos, a distancia, asistimos a todas las clases, o casi todas las clases a través del aula virtual, intervenimos, a la vez intervenimos en las clases y lo que apuntando cuestiones que son transversales a lo que el profesor va diciendo. Y otra cosa que me parece súper interesante de nuestro rol somos codocentes y coestudiantes, diría yo, porque como somos ajenos a estas disciplinas en la mayoría de los casos, aun cuando estemos trabajando en educación, que es un área afín, digamos, no sabemos de esa disciplina. Por lo tanto, también preguntamos desde el lugar del que no sabe. Y yo creo que esas preguntas que los docentes de letras hacemos a los docentes disciplinares, de algún modo lo que están provocando es que los mismos estudiantes se sientan habilitados a preguntar sobre lo que ellos no comprenden. Porque si un profesor, que también tiene el rol de profesor como nosotros, puede preguntar y hay cosas que no entiende, también un estudiante puede hacer preguntas. Yo creo que en ese sentido nuestra participación es sumamente rica desde el lugar del que no entiende del todo lo que está ocurriendo, ¿no? Como le debe suceder a muchos estudiantes. Así que cumplimos con todas las fases del proceso de docencia junto con el docente disciplinar. Por supuesto, hay más ¿cómo decirlo?, más comunión con algunos docentes que con otros. En general, lo que tratamos de hacer desde la coordinación de ALED es de mantener las parejas pedagógicas que han funcionado bien, y eso con el tiempo se transforma, digamos, en un fluir. Realmente hay mucha comunicación. Después con el tiempo también introducimos cambios porque queremos llevar a otras asignaturas nuestra música, digamos, ¿no? Pero en general hacemos todos los pasos pedagógicos con el docente disciplinar. En ese sentido hablo también de codocencia y ahora agregaría de coestudiantado con los estudiantes. No sé si hay otra pregunta. Sí. Rosiris Pérez Arango pregunta, ¿qué ajustes realizaron en su programa con el resultado de esta investigación? Sí, bueno, en primer lugar, lo que, como está en curso nuestra investigación, todavía no introdujimos muchos cambios en nuestro programa, formalmente hablando, digamos, ¿no? En nuestras acciones, pero sí lo que hicimos fue que en el marco de esta investigación hicimos distintos relevamientos, sobre todo sobre, por ejemplo, de cuáles son los géneros que se abordan a lo largo de las carreras para ver si esos géneros tienen relación con el perfil de graduados. Esa información se la hemos compartido a los coordinadores de carrera.
a partir de esa información también algunos comités de carrera nos han convocado para conversar con los cuerpos académicos para ver de qué manera se puede alcanzar a lo largo de la formación ese perfil de graduado que siempre tiene géneros inscriptos. El graduado de la carrera tendrá que ser capaz de elaborar diagnósticos ambientales, elaborar planes de acción para, o sea, están los géneros en el perfil de graduado. Y entonces lo que estamos haciendo hacia la institución, más que hacia el programa inicialmente, es llevar los resultados que vamos encontrando en nuestras indagaciones a los cuerpos académicos y a las secretarías académicas. Es hacia la institución más que nada. En ese sentido, creo que también va la pregunta de Nayibia Rosado, que además de agradecerte y felicitarte por la claridad de tu presentación, dice, me interesa conocer cómo es el trabajo con los equipos docentes de las materias desde el programa ALID. Sí, un poco era lo que estaba contando, ¿no? Las parejas se arman a partir de la oferta o de los pedidos que nos hacen desde las secretarías académicas y de los comités de carrera. Tratamos de, a la vez, de ir especializando al equipo de docentes ALED. Por ejemplo, tenemos una docente que en general trabaja con materias de filosofía, otra docente que trabaja específicamente con materias de administración pública o estudios políticos, carreras afines, otros que trabajan con materias de sistemas, por ejemplo, sistemas informáticos, ¿no? Donde ahí tenemos un equipo de docentes que cada vez sabe más de sistemas, entonces han armado ahí unas parejas que fluyen mucho. Después otras colegas están trabajando con materias que tienen que ver con la formación docente, en licenciaturas en educación. Tratamos de generar estas parejas y de ir afinando estos perfiles y de ir haciendo que el docente de lengua también cada vez se vaya conociendo más los discursos de esas otras disciplinas, para que realmente esa pareja pedagógica llegue a tener un diálogo posible, ¿no es cierto? Porque a veces son tan alejadas las disciplinas que bueno, no es fácil entenderse, así que tratamos de estimular esta continuidad entre otras acciones, ¿no? Creo que no tenemos más preguntas. Creo que ya las hemos cubierto todas, Lucía. Estamos en horario justo. Estamos en el horario justo, sí. Así que bueno. Si alguien tiene algo más que decir, pues agradecerte, Lucía, tu participación en el evento. De verdad, gracias por compartirnos este trabajo tan interesante y que en verdad va a ser muy enriquecedor. Esperaremos ansiosos las publicaciones. ¿Cómo no? Para saber cómo van avanzando, cómo han ido aplicando y sobre todo esos ajustes que van haciendo también ustedes dentro del programa, para que en verdad esa joven que sale al mundo pueda tener esos dos registros en conversación. El registro de la academia y el registro laboral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana. Estamos en contacto. Gracias a todos. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.